Buenas noches, bienvenidos a Día 1. Alejandra, muy buenas noches. Ray, ¿cómo te va? Paco, muy buenas noches. Ray, Alejandra, ¿cómo están? Esta noche tenemos con nosotros a Luis Castro, presidente del partido Nueva Alianza. Luis, encantado de que estés con nosotros. Gracias, Raimundo. Alejandra, Paco. Presidente, Dinos una gracias. cosa, la definición de la candidatura presidencial por Josefina Vázquez Mota ¿mueve la ecuación para Nueva Alianza? En realidad no, porque Nueva Alianza tenemos un proceso acelerado, un proceso con prisas, pero con mucho... No, pero mueve la ecuación en términos de qué tipo de candidato de perfil van a tener para el gobierno del Distrito Federal y para No, de ninguna la manera. presidencia de la No, es República. lo que trataba de decir. No nos mueve la ecuación de todo el proceso electoral, el que participe, el que hayan definido ese partido político que llevaba en un proceso largo 3 aspirantes que lo definan de esa manera, por supuesto que tiene un impacto en el escenario electoral que viene. Pero en nuestro proceso interno no nos afecta y no nos mueve la ecuación porque es un proceso que estamos desarrollando en este momento. Apenas hace unos días el Instituto Federal Electoral nos autorizó salirnos de la coalición, fue exactamente el miércoles. A partir de este momento estamos en el proceso y nuestras conversaciones estaban iniciadas para resolverse en 15 días. No nos podemos dar el lujo, para decírtelo en pocas ¿y qué palabras. opinan de que del hecho de que el Instituto Federal Electoral les autorizara hasta ahorita salirse de la coalición y entonces quedan fuera del, digamos, lo que eran los tiempos de precampaña, ¿no? Los tiempos formales de precampaña. Sí, Ale, es una observación muy aguda. Vamos a ser el único partido político que no tendremos posibilidad de difusión de nuestro candidato porque el plazo para registrarlo es el 15 de febrero y es cuando comienza el periodo de silencio o de veda informativa. Luis, ¿y eso en algún sentido no formaría parte del perfil del candidato que fuera alguien relativamente conocido en la opinión pública, precisamente porque les va a quedar poco tiempo? Tiene 3 características del perfil que estamos buscando, que estamos tratando de ofrecer a la ciudadanía, porque nuestro desafío es convertirnos en la 4ª fuerza electoral, en el 4º polo en el escenario, y es que la personalidad cumpla 3 características. La primera de ellas es que haya una coincidencia con nuestra plataforma electoral y nuestro perfil ideológico, que es algo que no renunciamos. ¿Cuál es el perfil ideológico? Somos Nueva Alianza es un partido conforme a nuestra plataforma registrada y además puesta en la mesa en cada negociación de cada coalición. Somos un partido liberal, humanista, que tiene posiciones ideológicas clarísimas frente a políticas públicas. La más fácil, la más conocida es frente a la educación. Defendemos una educación pública, gratuita, laica, obligatoria y queremos que sea de calidad. Hay más ideología clara que en una posición así. O reforma laboral. Estamos de acuerdo con una reforma laboral, pero queremos que sea del lado de los trabajadores y no sea antisindical. Sí por la productividad, sí por la flexibilidad. Y que no sea antisindical para que no tengan problema con el Sindicato Nacional de Trabajadores. Con ningún sindicato, porque somos estamos a favor de la organización colectiva, de la contratación colectiva, de la defensa de los derechos de los trabajadores. Esa es la primera característica. Sí. La primera característica, la coincidencia con nuestra plataforma. La segunda característica es que sea capaz de sostener y de aportar a la agenda, elevar el debate electoral mexicano y el debate político, la defensa de las causas sociales más importantes y más relevantes. Esto es, nuestro enfoque es política social, combate pobreza. Nuestra perspectiva es cuáles son las principales necesidades de la gente y somos capaces de abanderarlas, de representarlas. Entonces tiene que tener esa conciencia. Es decir, que en términos de discurso y de currículum coincida, ¿no? Pero que además refleje esos valores en su vida profesional o su vida pública, política. Debe cumplir esa característica. Así es. ¿Y la tercera? Bueno, que pueda ser una contribución mutua para que ganemos 3, sociedad, partido y candidato. Ahora, sobre esa base, yo te quisiera preguntar, no hablas de género, ni hablas si sería externo o interno. Trato de pronunciarlo todo con arroba. Muy bien. Esos son los tiempos modernos. Que todas las A serán arrobas para aclarar. Sí. Exacto. Lo que significa que pueden ser hombres. Lo que significa que puede ser hombre, puede ser mujer. En este caso estamos 50%, 50%. No. En el resto de las candidaturas son 60-40 por ley. No hay problema si es un homosexual.
No hay ningún problema, estamos a favor de la libertad de preferencias. Una pregunta. Y es más, ni siquiera nos preguntaríamos si lo es o no, no es tema. Una pregunta, hay una lista, supongo que tiene una lista ya, una lista sobre una terna, una lista sobre los potenciales aspirantes o las potenciales aspirantes a la candidatura presidencial, así también como la del Distrito Federal. Yo no le llamaría lista, aunque es la terminología que normalmente se usa para, conforme vas relacionando sobre todo las candidaturas de diputados federales, porque son tan largas que entonces sí se convierten en listas. No, yo diría que ante distintas alternativas, distintas conversaciones, sí existe una diversidad de personalidades con las que hemos iniciado conversaciones y que nos hemos procurado no decir nombres, y cada vez que hablamos con alguien acordamos no pronunciar nombres por varias razones. La primera, por respeto a la persona. Si estamos en un proceso de auscultación mutua, de conversación para llegar a algo, pues no se vale balconear ni uno ni otro. ¿Y número de personalidades? Segundo, no tuvimos límite ni nos lo planteamos, pero no. Bueno, pero son entre 1 y 3, entre 1 y 5, entre 1 y 10. Que estamos en torno a esta mano y un poquito más. O sea, entre 6 y 7. Caben en esta mano. ¿Es igual en DF presidencial o hay una diferencia? DF es un proceso, bueno, es algo importante que decir. En realidad, las conversaciones hasta el miércoles que autorizó el Instituto Federal Electoral salir de la coalición han sido informales. Nuestro proceso tiene que cumplir las reglas que establece la ley y que no son vigiladas. Y en ese proceso no lo hace una comisión de elecciones internas vigilada y con autonomía. Antes de ese proceso, pues entonces estamos generando la auscultación y llamando a la gente. Entonces en el DF se está haciendo por el comité directivo, es un diferente proceso y lo hace... Porque los tiempos son distintos. Pero, a ver, y los tiempos son distintos, es muy importante. Para entender ese proceso interno, el PRD hizo encuestas, el PAN hizo una elección interna entre activos y adherentes, el PRI puso un proceso interno... El Partido de la Revolución Demoscópica. Un proceso interno, ¿no? A su Priista, modo, pues. a su modo. ¿Cómo es el de ustedes? El de nosotros es un método de elección. ¿Quién decide? Decide el Consejo Nacional, integrado por un poco más de 400 miembros, después de cumplir varios requisitos. ¿Y es una elección cerrada? Es una elección con voto secreto. Okay. Si tuviéramos solo un precandidato, solo un aspirante, podría haber una dispensa del voto secreto. Normalmente no utilizamos la dispensa. ¿No les van a dar chance de votar? Y luego económicamente. No, la dispensa del voto secreto es que lo hagan a mano alzada, solo hay una candidatura, es voto económico. ¿Hay posibilidad de veto? No. O sea, no existe el veto. Si ¿Nadie puede vetar? Si te refieres a Alberto o Roberto, tampoco. No hay el Consejo Nacional... es el órgano supremo. A ver, es inevitable la pregunta. Si a la maestra Elbester Gordillo no le parece el precandidato que vayan a plantear... Ni pertenece al Consejo Nacional, es completamente respetuosa de la autonomía de Nueva Alianza, ni pertenece a Nueva Alianza, y es un actor con el que hablamos a cada rato, porque fue fundadora de Nueva Alianza en el motivo, en la idea original. Me gusta mucho contar cómo se funda Nueva Alianza, porque si ustedes recuerdan, en 2003, en el Congreso, había un paquete de las reformas estructurales de tercera generación, las que México necesita, que son los mismos temas que están hoy pendientes en el legislativo, y ella, junto con unos 60, 70 legisladores, impulsaban las reformas. Fue más conocida en el debate por la fiscal, pero había un paquete de reformas muy importantes. Entonces yo suelo decir que al principio del siglo XXI mexicano, tuvimos una batalla en el Congreso parecida a la del siglo XIX entre liberales y conservadores. En este caso, en 2003, ganaron los conservadores, pierden la fuerza reformadora, se llamaban este grupo de diputados, los expulsan a unos y renuncian otros. Ellos son, encabezados por Elbester Gordillo, quienes tienen la idea original para convertir en la agrupación política que existía en partido político. Y es el primer partido político. Ya que te fuiste a la historia reciente, pues es precisamente con esos conservadores con los que establecieron una coalición. Justo es la parte que lleva a la decisión de separarnos.
Porque eran muy conservadores. O sea, la decisión de separarse es de ustedes o del PRI. Es mutua, es compartida, es acordada. Quien plantea primero hacerlo separadamente somos nosotros. ¿Y por qué ibas a elaborar sobre el por qué la parte conservadora es un ingrediente central de la Fueron ruptura? 3 los factores que nos llevaron a separarnos de la coalición. El factor político, que es lo que estás preguntando, el factor numérico o aritmético y el factor jurídico. Los 3 importan muchísimo. El numérico para Nueva Alianza era tan importante, y tú no me vas a dejar mentir, para Nueva Alianza era tan importante preservar distritos fuera, fórmulas de Senado fuera, para evitar el efecto de absorción de votos del partido más grande. Era tan importante que queda fuera como que queda dentro. Popote. El efecto Popote, tampoco me deja mentir. Entonces, nuestro planteamiento es nosotros no ir a más. El planteamiento de ellos es ir a más. Mentiras de que si querían que nos saliéramos de un estado o de otro. Un ejemplo muy sonado fue Sinaloa. No, en Sinaloa nos pedían ir en todos los distritos. En la mesa estoy hablando, no en los medios y voces interesadas. Entonces, el numérico era ese. El jurídico. Coalición parcial del Senado te dice máximo 10 estados, 20 fórmulas. Teníamos acuerdo en 13 estados para el Senado. Nos ofrecían encabezar 8 fórmulas de senadores. 13 estados, 26 fórmulas, 8 Nueva Alianza, 5 el Verde, 13 el PRI. En esos teníamos acuerdos. A la hora de la numérica y la jurídica reducir a 10, al cuarto para el ratito, es cuando encontramos que nos exigían o nos pedían cosas que no estábamos dispuestos a conceder y que se dieron cuenta que teníamos razón en que no podíamos concederlas. Y tu pregunta, los conservadores, o sea, el PRI tiene la necesidad de equilibrios regionales, de pesos y contrapesos y de equilibrios del pasado y del presente, que puede uno entender que los que decidan hacer esos equilibrios. Lo que no podemos, así es, y no podemos asumirlos en este tipo de decisiones. Ahora, Luis, en la primera variable, la numérica, la primera razón, ya veremos cuál es el resultado final de esto. Ya lo sabremos el 2 de julio. El 2 de julio ya veremos. Antes si vemos tus encuestas. Exacto. Antes si conocemos tus encuestas. O a lo mejor podemos verlo antes con mediciones preelectorales. Con alguna... que esa es una primera advertencia, ¿no? Las encuestas preelectorales siempre subestiman a la cuarta fuerza electoral. Así ¿no? es. Y ustedes, me llama la atención que digas que quieren ser la cuarta fuerza electoral. Por definición lo van a hacer seguro y con un espacio muy amplio. Es decir, como lo vemos, llenar ese espacio. Como lo vemos nosotros en grandes tendencias, otra vez son capaces de ocupar ese espacio. Exactamente, de traer un buen candidato. Casi te diría que independientemente de eso hay una predisposición. Es decir, las cuartas fuerzas electorales, ese espacio ha ido creciendo casi en proporciones de 50 a 100% en cada elección. Es decir, el último tamaño de ese espacio electoral es de 18%. Okay. Es decir, uno de cada 5 electores... No me preguntaron, pero uno de cada 5 electores en este país está votando por una cuarta fuerza electoral. O sea, no está contento con las 3 principales opciones, digamos. Exacto, es que están entrampados. Y está buscando salida. ¿Y sabes cuándo pasa más todavía eso? En escenarios de campaña negativa. ¿Y sabes hacia dónde vamos? Directito. Directito a la campaña negativa. Cuando tú entras en confrontación política, lo que sigue es, antes de que anules tu voto y digas, ya me voy, no quiero saber, y bajar la cortina, dices, ay, a ver, ¿qué más hay por ahí? Ah, mira, ¿no? Estos son distintos, y ustedes, espero, seguramente no se van a meter en un discurso negativo. No. O sea, ustedes representan la salida para muchísimos electores que creen que estos 3 partidos no representan o representan conflicto o la dinámica que se da. Entonces, yo veo un gran espacio ahí, ¿no? Ese es nuestro espacio, Paco, porque hay gente irritada, indignada o indiferente. Pregunta sobre este mismo espacio y no la percepción de la cercanía, bueno, no la percepción, la realidad de la cercanía, pero la percepción de que Nueva Alianza es propiedad de la maestra, ¿no le genera negativos al partido? Encuestas, 96% de los electores la ubican en el PRI. Es la encuesta de parametría. ¿Qué vamos a decir de la encuesta de parametría? ¿Qué dice el resto de las encuestas? Oye, no. Pero eso no le quita los negativos necesariamente, ¿no? Antes de seguir elaborando sobre los negativos y, digamos, por concentrarnos en este cuarto espacio, ¿quién es para ti presidente de Nueva Alianza? El votante objetivo. O sea, ¿a quién se debe dirigir tu candidato, tanto del DF o nacional?
a los jóvenes, a las mujeres? Un poco empezaba a dividir. Te puedo decir, Digo, sí, el enojado, pero... nuestro votante ha sido jóvenes, pero no en la primera franja, sino en la segunda franja. O sea, 25, 22, 35. Mujeres, chavas y amas de casa. Amas de casa sí llegamos hasta 45 años. Y o sea, clase media, madres de familia, clase... Y... Exacto. Clase media, clase hacia abajo, sectores populares. Y nuestros electores no han sido, digamos, hombre maduro, trabajador, ocupado, comerciante. Ese no jala. Ese no ha sido nuestro votante. Ahora, ese es, digamos, si quieres segmentarlo, edades, género, género no está repartido en todos los partidos. No, en Nueva Alianza lo tiene en esos dos muy grandes, esas dos columnas, y en las otras está muy, ahora, ese muy es claro, pero ese es el que ha sido nuestro elector. Ahora, ¿cuál creemos que debe ser nuestro elector? Nuestro elector debe ser el que está indiferente, indignado o irritado frente a la forma política que está predominando. El que no quiere a los negativos y el que te andes peleando y que uno le dice a otro, dimes y diretes, el político que miente, el que no da la cara, el que no cumple compromisos, el que lo promete para después. Voy a decir una cosa que a lo mejor es muy antipopular. A ver, dime. O sea, contra el votante que está cansado del macho alfa. Bueno, ese este sería... macho alfa que está aquí, ¿no? Digo, ni modo, soy la única mujer, me puedo creo que estamos en otro programa. No. Bueno, pero me interesa ese elector. A ver, es que ese elector entre me los interesa. entre candidatos, ya no hay precandidatos, pero el discurso Sí, realmente llegó un momento en que parecía haber como una postura así muy dura, beligerante, peleonera. Esa es la que yo definiría como macho alfa versus lo que parece estar predominando, ¿no? Pero son dos Andrés perfiles. Manuel que habla del son dos amor, perfiles, digamos. Está este que acabas de dar, que es de demográficos. Este es de actitud. Y de actitud además tiene dos vertientes. El positivo, digo, el que espero que le ofrezcan algo en positivo y no nada más en negativo. O sea, nada más con los negativos tiene un espacio, digo, y como dato del tamaño de este lector, pues en 2009 el Verde obtuvo, fue la tercera fuerza electoral en una tercera parte del país. Fue más grande que el PRD en una tercera parte del país. De ese tamaño es la oportunidad. Y curioso, ¿no? porque el discurso del Verde, hace 6 años por lo menos, era bien duro. O sea, era la pena de muerte. Pero una propuesta. Pero lo hizo por una propuesta. Ahora, pero la pregunta sobre esto mismo. Nosotros seremos responsables con las propuestas. Esta parte del voto que ustedes apelarían, que buscarían desarrollar esta estrategia para ir por ello, ¿no es un voto que también es potencialmente proclive a Josefina Vázquez Mota? Yo creo que están natural. A ver si no me corriges, pero yo creo que los 3 principales partidos políticos se están disputando la mitad del electorado. Y yo quiero ir a la otra mitad. Poquito a poco, porque hay esa parte, en esa otra mitad están los que no votan. Desencantados. Pero no entonces, es la mitad, ¿no? Es si el participan 40%, sobre todo de los independientes, ¿no? Que sería el mercado más amplio. Sí, el 40% más indecisos, ¿no? Luis, ¿tú crees? Pero apela, Josefina Vázquez Mota apela a eso y después de la manera como derrotó a Ernesto Cordero, que estaba muy vinculado con esta línea de macho alfa que menciona Alejandro. La teoría y creció, ¿no? Al final. Bueno, ya va a crecer, porque además estamos viendo también el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, que está empezando su golpe de Estado contra la República Morosa para irse ya a otro terreno, ¿no? Entonces, están este electorado lo van a competir con el PAN contra Josefina Vázquez Mota. Yo creo que los 3 principales partidos y los tres candidatos conocidos, o 3 futuros candidatos conocidos, van a disputarse entre ellos. Y nosotros nos dirigiremos a la sociedad. Pero ¿qué pasa si uno de ellos, por ejemplo, Josefina, la impresión que me da, ya lo veremos a lo largo de la campaña, es que está jugando justamente a no caer en ese pleito?
Digo, por la forma como manejó su pero tu discurso del día siguiente, sí, en cuanto a la campaña. Y no pero su primer discurso... Tiene que armar, yo creo que eso es como una cuestión natural hacia los panistas de vamos contra Peña Nieto y Andrés Manuel no lo pelo, pero su discurso a lo largo de la precampaña ha sido como muy de yo estoy con los ciudadanos, yo quiero sumar, yo quiero aportar, o sea, muy como tratando de salirse del conflicto. Eventualmente no va a poder dejar de, digamos, de entrar en confrontación, pero parece como que su estrategia y su línea es más... que aunque no sea ella, va a ser su partido, porque de otra manera no hay forma, es decir, la única forma en que la PAN puede avanzar de pronto es sobre priistas, porque no va a avanzar sobre perredistas y va a intentar ignorar lo demás. Entonces no hay otra forma. Pero ella debería de aspirar a jalar a los no priistas, ¿no? Que sería, digamos, una competencia directa contigo. Yo creo y con Andrés Manuel, obviamente, pero es tu en el mercado plano que estás definiendo. En el plano de la hipótesis, coincidiría cuando señalas que van a dar la impresión de que van a emerger campañas negativas o que van a estar contrapunteándose. El desafío que van a tener ellos es la disputa del segundo lugar. Ellos van a tratar de diferenciarse y de contrapuntearse. Sí, van a decir, yo tengo propuestas y tengo la mejor propuesta, pero en realidad van a estar en una competencia. Cuando hablas del segundo lugar, ya asumiste cualquiera de ellos tres pueden, como voy a estar en primero yo, me voy a escabullir, ¿no? Digamos que donde tienen un reto particularmente interesante es en el Distrito Federal, ¿no? El Distrito Federal es... Primero yo... Pero es el votante más sofisticado, además. Digo, no es un comentario chilango el que voy a hacer, pero sí es. O sea, sí es centralista, casi como es macho alfa. No, qué bueno que lo dijo. Hay dos electorados que creo que pueden estar muy interesantes. Uno de cada 5 priistas hoy, o peñanietistas más que priistas, votó Calderón hace 6 años. Mira. Y el 25% son nuevos votantes. Luego platicamos, Luis, pero si esos números se empiezan a mover, ¿no? Que son los dos grandes grupos que yo creo que el PRI está preocupado por mantener. Si en 2009 el PAN ya perdió a los jóvenes y se refrendó en todas las locales prácticamente 2010 y 2011, pues son los electorados que tienen también cierta propensión, pero sí podría haber, al final sí le podrían hacer algún daño al PRI sobre esos dos grupos, que son los votantes que están aprendiendo, digamos, podrías decir. En el comentario de Sivan sobre los josefinistas, yo creo que de pronto hay una parte de este discurso que puede ir mucho por priistas o por peñanetistas, porque son dos depende de los grupos. Depende de la perspectiva, porque también vas a decir, depende de quién... ¿De quién es el candidato? De quién es el candidato, depende, está pensando en las elecciones concurrencia, en la elección federal, depende de quién es el gobierno, porque esto también le pega a la relación gobernante-electores. Yo voy por jóvenes, mujeres, irritados, indiferentes, indignados, con propuestas concretas, 2 o 3 propuestas concretas que podamos cumplir. Si el día 15 tienen que registrar el candidato, entonces este miércoles tienen que anunciar quién va a ser su candidato de manera natural. Sí. Candidato o nuestro aspirante a candidato, el día 19 lo formalizaríamos, pero sí, el 15 se debe saber. Entonces prácticamente está decidido el candidato, podríamos tener las iniciales. Sí, NA, Nueva Alianza. Candidato de Nueva Alianza. Una última, dices, oye, 2 o 3 propuestas que podamos cumplir. Ajá. En términos de educación. O sea, tenemos una plataforma electoral muy completa, pero... Las propuestas más conocidas de Nueva Alianza, por lo menos en términos de spots, lo que hacen, a lo que más difusión le han dado, casi siempre están vinculados con educación. Sí, muchas veces. Y ahorita es el gran tema la educación. Dices, no importa que la maestra pues la asocian con el PRI, entonces a lo mejor no necesariamente para la población, pero sí es interesante. No, bueno, a veces en términos de si los negativos le afectan a Nueva Alianza o no. Mira, creo que... no. Pero el tipo de propuesta cumplible que pueden hacer en materia educativa, ¿por dónde va? Dada la situación donde tienes un sindicato, uno, de dividido, marchando. 2, maestros que te están tomando por lo menos la capital, muy enojados, no quieren ser evaluados, no se ve muy fácil que, como que no se ve claro qué puedes cumplir en términos educativos,
siendo el tipo de votante al que te quieres referir, ¿no? Jóvenes, madres de familia. Te voy a poner un ejemplo actual. ¿Qué puedes cumplir como propuesta clara? Te puedo poner un ejemplo actual. La iniciativa que hace unos 3 días anunció el presidente Calderón respecto de la educación media y superior, fue presentada primero por Nueva Alianza en la legislatura en 2007, pasó, nos la detuvieron en el Senado, después metió el PRD una iniciativa parecida, también por ahí la detuvieron, y después Nueva Alianza la fue empujando en el debate. Ahora sale por el Ejecutivo, cumple los requisitos, como partido decimos, qué bueno que estamos incidiendo en el debate. Tenemos 7 diputados en esta que termina. Entonces te diría que, por ponerte un ejemplo reciente, pero además me podría ir a otras. Hay 2 cosas que es importante decir en la plataforma. En todas nuestras coaliciones electorales que hemos negociado, recientemente la de Michoacán, pero podemos hablar de la de Puebla, de la del Estado de México, lo primero que ponemos en la mesa, mientras los otros están poniendo posiciones, que quiero y qué, nosotros ponemos nuestra plataforma electoral. Y sean de un color o de otro, los otros partidos han aceptado nuestras propuestas concretas. Y son tan concretas que van desde el que tengamos, te voy a dar una sensacional que es la escuela de tiempo completo o, en su variante, de horario prolongado, que es Luis, dime. Se nos acabó el tiempo. Pero nosotros esperamos para las otras propuestas. Esperamos para las Además otras las guardo para que haya... Para que el candidato que venga la candidata o el candidato a la presidencia. Que esta sea una de 3. Invitan... Que esta sea la primera de 3. Muchísimas gracias a ustedes. Paco, tú acabas de dar un dato que me pareció fascinante, que es el 18% disponible para el cuarto partido, que le da la relevancia precisamente a que hayamos tenido aquí a Luis Castro. ¿Qué significa esto? ¿A quién le puede quitar votos? ¿Realmente puede tener una incidencia? ¿Realmente hay un partido que se puede quedar quizás no con 18, sino con 15? ¿Tanto? 18 es el techo de todas las cuartas fuerzas, que decir que la va a concentrar uno solo es difícil. Estamos hablando del Verde, estamos hablando del PT, de Convergencia. ¿No? Entonces, pero si con el 1 de 3 de hace 6 años llegaron a 3.5, ahorita con una coherencia y plataforma de partido y con la claridad que creo que lo dijo Luis, y con un candidato que se distinga de los otros, yo creo que sí pueden llegar a ocupar una parte relevante del electorado y incluso regionalmente podrían crecer mucho. Oye, puede ser, ¿van a lograr realmente diferenciarse de la maestra y lograr, o sea, como él dice, nada más en encuestas, y que eso te alcance? Lo que hemos visto en algunos estudios colectivos es que no mucha gente lo asocia con la maestra. O sea, sí le dan un poder de autonomía. Así es, sí lo vincula con educación. Y luego, pues yo creo que va a cambiar la dinámica del discurso de los otros 3 candidatos, porque inevitablemente va a poder tomar, como lo hizo hace 6 años, va a poder tomar posiciones de más riesgo, con menos costo y más dirección. Veremos. Pues vamos a ver también ya esta semana quién es el candidato, la candidata. Nueva Alianza terminará de hacer pues su casting de aspirantes, porque esta va a ser una campaña muy mediática y telegenética. Pero nos veremos aquí el próximo domingo en día 1. Alejandra, muy buenas noches. Ray, Paco, buenas noches. Buenas noches.